Desde tiempos inmemoriales, la incertidumbre ha sido una compañera constante en el viaje de la vida. Muchos se han preguntado si el destino está escrito en las estrellas o si cada paso que damos es fruto del azar. Sin embargo, en medio de la ansiedad y la confusión, hay una verdad reconfortante que trasciende las circunstancias terrenales. Dios tiene el control y su plan es soberano y perfecto, aunque muchas veces no lo entendamos en el momento. He visto en mi caminar, a lo largo de los años, cómo padres dedicados se esfuerzan día a día para proveer a sus familias, a veces enfrentando el implacable rechazo de un sistema laboral que parece ignorar su sacrificio. Pienso en el padre que cada mañana sale a la calle con la esperanza de encontrar una oportunidad, a pesar de la incertidumbre que se esconde en cada esquina. Pienso en esa madre que, con lágrimas en los ojos, ora fervientemente por el sustento de sus hijos, confiando en que en algún lugar del vasto plan divino, su esfuerzo será reconocido y recompensado. También recuerdo a aquellos migrantes que han dejado atrás su tierra, a sus seres queridos y a la seguridad de lo conocido, emprendiendo un viaje incierto hacia un destino que promete esperanza, pero que a menudo se viste de soledad y desafíos inenarrables. Es en esos momentos, cuando la desesperanza parece apoderarse del corazón, que debemos recordar el consuelo de las palabras sagradas. Jeremías 29:11 nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa resuena en lo más profundo de nuestra alma, recordándonos que, aunque hoy las sombras parezcan más densas que la luz, hay un plan mayor en acción, un plan que trasciende las circunstancias momentáneas y nos guía hacia un futuro lleno de esperanza y restauración. Cuando enfrentamos tiempos de dificultad, el alma se ve azotada por dudas y preguntas. ¿Por qué, si somos fieles y nos esforzamos día tras día, aún así nos encontramos en situaciones de desánimo? ¿Por qué parece que cada puerta se cierra, dejándonos en un limbo de desesperación y angustia? Es en esos momentos de soledad y tristeza cuando debemos recordar que la vida no se mide únicamente por los éxitos visibles, sino por la fortaleza interior que se forja en medio de la adversidad. Cada lágrima, cada noche en vela y cada suspiro de desolación es parte de un proceso mayor, una preparación para recibir la paz que solo Dios puede otorgar. Las dificultades, por más agudas que parezcan, tienen un propósito divino. Es en la fragua del dolor donde se templa la fe, y es en la espera paciente donde se construye la confianza en el amor infinito del Padre. Pienso en las historias de aquellos que han atravesado el desierto de la incertidumbre y han emergido con una fe renovada. La experiencia de perder el trabajo, la angustia de no saber cómo alimentar a la familia, la soledad del migrante en una tierra extranjera, todo ello son pruebas que, aunque duelen profundamente, están destinadas a recordarnos que no caminamos solos. Cada obstáculo es una oportunidad para acercarnos más a la esencia de nuestra fe, para confiar en que cada situación, por complicada que sea, forma parte del plan divino. En momentos de desesperación es crucial detenerse, respirar profundamente y abrir el corazón a la posibilidad de que Dios está obrando en silencio, tejiendo hilos invisibles que al final nos conducirán a un destino de paz y renovación. La incertidumbre se manifiesta de muchas formas. A veces es el silencio de las respuestas a nuestras oraciones lo que nos hace sentir abandonados. Otras veces es el peso de las responsabilidades que parecen aplastar nuestras esperanzas. Pero es precisamente en esos instantes, cuando sentimos que la vida nos ha entregado la prueba más dura, que debemos recordar que el amor de Dios es inmutable. Él conoce cada rincón de nuestro ser, cada duda y cada temor,
y está trabajando en lo alto para transformar nuestras lágrimas en fortaleza. El camino puede ser arduo y las pruebas interminables, pero la promesa de un futuro lleno de paz nos da la fuerza para seguir adelante. La fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que, aun en medio del caos, hay una mano invisible que nos guía y nos protege. Al meditar en la promesa de Jeremías 29:11, nos abrimos a la posibilidad de que, incluso en los momentos más oscuros, existe una luz que nunca se apaga, una esperanza que renace con cada amanecer. Cada experiencia vivida, cada lágrima derramada, se suma a la historia de nuestro caminar con Dios. La vida, en su complejidad, nos enseña que la incertidumbre no es un enemigo, sino un maestro que nos guía hacia la madurez espiritual. En la lucha diaria, cuando las fuerzas parecen menguar y la desesperanza se cierne sobre nosotros, debemos recordar que cada desafío es una oportunidad para profundizar en nuestra fe y descubrir la belleza oculta en el proceso del crecimiento personal. El camino del creyente está lleno de altibajos, pero es precisamente en esos momentos de prueba donde se revela la grandeza del amor divino, un amor que nos sostiene en la adversidad y nos impulsa a continuar, a pesar de las dificultades. Al meditar en las promesas de Dios, encontramos el consuelo necesario para enfrentar cada nuevo día con renovada esperanza y determinación. Asimismo, es fundamental reconocer que la incertidumbre que experimentamos no es un signo de abandono, sino una invitación a confiar aún más en el Señor. Cada vez que sentimos que las fuerzas nos fallan y nuestras oraciones quedan en el vacío, es el momento de rendirnos en oración y permitir que la paz divina nos envuelva. El viaje de la fe no siempre es fácil, pero en cada paso se nos revela una nueva dimensión del amor de Dios, una dimensión que trasciende las limitaciones de la lógica y la razón humanas. Al aceptar que, aunque no veamos el propósito inmediato de nuestras pruebas, Dios está obrando a nuestro favor, comenzamos a caminar con una ligereza que solo la verdadera fe puede brindar. Este llamado resuena en lo más profundo de nuestro ser, instándonos a confiar en un plan que, aunque a veces se oculte tras un velo de incertidumbre, nos conduce hacia un destino lleno de paz y redención. Con el tiempo, en medio de cada desafío, descubrimos que la espera es parte esencial del proceso de transformación, una etapa que nos fortalece y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios ha prometido. En tiempos remotos, en una tierra lejana, se vivió una historia que ha trascendido generaciones, una historia que nos enseña que incluso en los momentos de mayor desesperación, el plan de Dios se cumple de manera sorprendente. La vida de José, un joven lleno de sueños y visiones, se convirtió en un testimonio de cómo Dios puede transformar la traición y el sufrimiento en una fuente de bendición para muchos. Desde el inicio, José fue distinguido por su carácter y su conexión con lo divino, lo que despertó la envidia y el resentimiento en el corazón de aquellos que lo rodeaban, incluso en sus propios hermanos. La envidia se transformó en traición, y en un acto de crueldad, sus hermanos lo arrojaron a la oscuridad, vendiéndolo como esclavo a mercaderes que lo llevaron a tierras lejanas. Aislado de su familia y sumido en la incertidumbre de un destino desconocido, José enfrentó la adversidad con una fe inquebrantable. A pesar de la amargura que lo embargaba por la traición, nunca perdió la confianza en el plan divino. La vida en la casa de su amo fue dura, y pronto se vio inmerso en situaciones que pusieron a prueba su carácter y su resistencia. Pero incluso en medio de las injusticias y las penurias, José mantenía en su corazón la convicción de que Dios estaba obrando a su favor. Cada día, mientras trabajaba en la oscuridad de una casa ajena, se aferraba a la esperanza de que algún día la verdad de su destino se revelaría. No obstante, el camino no se hizo menos arduo,
pues la envidia y la desconfianza parecían acechar cada uno de sus pasos. Con el paso del tiempo, las circunstancias de José se complicaron aún más. Fue acusado injustamente de un mal que no cometió, y como consecuencia, se vio lanzado a una prisión, un lugar oscuro y lleno de desesperanza. Sin embargo, incluso en ese sitio de sombras, la luz de la fe brillaba en su interior. Las paredes frías de la celda no pudieron contener el fuego de su espíritu, pues José entendía que cada prueba era parte esencial del gran plan de Dios. En la soledad de la prisión, se volvió más íntimo con sus pensamientos y oraciones, y en medio del dolor, encontró la fortaleza para perdonar a quienes lo habían dañado. Sabía que el rencor no tenía cabida en el corazón de un hombre guiado por la luz divina, y por ello cultivó una actitud de humildad y gratitud, aún en los momentos más difíciles. Los años transcurrieron y de manera inesperada, el destino comenzó a girar a su favor. La habilidad de interpretar sueños, un don que Dios le había concedido, se convirtió en la llave que abriría las puertas de un futuro prometedor. Fue convocado por un poderoso líder que necesitaba comprender el significado de visiones inquietantes que habían perturbado el reino. Con una serenidad y sabiduría que sorprendieron a todos, José interpretó los sueños y reveló que, a pesar de las apariencias, cada dificultad había sido parte de un plan mayor. Sus palabras no solo desvelaron los misterios del futuro, sino que también ofrecieron consuelo y esperanza a aquellos que habían perdido la fe en medio del caos. El giro del destino fue tan sorprendente que en un abrir y cerrar de ojos, José pasó de ser un esclavo y un preso a convertirse en uno de los hombres más influyentes de la nación. La mano de Dios, que había guiado cada paso de su vida, lo elevó a la posición de gobernador, donde pudo no solo redimir su propio destino, sino también salvar a innumerables personas de una calamidad inminente. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de que, a pesar de los planes malignos de aquellos que desean nuestro mal, la voluntad de Dios prevalece, transformando el sufrimiento en bendición. Como se lee en Génesis 50:20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Estas palabras, pronunciadas con humildad y convicción, resuenan a lo largo de los siglos, recordándonos que no importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay un propósito divino en juego. El relato de José es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y desafíos. Cada traición, cada injusticia sufrida, puede ser el preludio de una transformación profunda si confiamos en que Dios está orquestando cada detalle de nuestras vidas. Es fácil caer en la desesperanza cuando las heridas del pasado parecen imposibles de sanar, pero la historia de este joven nos invita a ver más allá de la aparente adversidad y a confiar en que, incluso en el dolor más intenso, hay un futuro lleno de promesas. La fe de José no fue vacía, estuvo cimentada en la convicción de que cada situación, por complicada que pareciera, tenía un propósito en el gran esquema del plan divino. En sus momentos de mayor soledad, encontró la fuerza para perdonar y para ver la mano de Dios obrando a su favor, incluso cuando la realidad parecía contradecir esa fe. El proceso de transformación de José no fue instantáneo, sino un largo camino de pruebas, aprendizaje y crecimiento personal. Cada paso que dio, desde la traición inicial hasta su exaltación como líder, estuvo marcado por momentos de incertidumbre y desafío. Sin embargo, en cada obstáculo encontró la oportunidad de demostrar su resiliencia y su confianza en un Dios que siempre está presente, incluso cuando el mundo parece olvidarnos. La historia de José es una lección viva de que nuestras circunstancias no definen nuestro destino y que, al confiar en el plan divino, podemos transformar nuestras debilidades
en fortalezas, y nuestras caídas en levantamientos. Es un llamado a ver con ojos de fe, a reconocer que cada adversidad es en realidad una semilla de esperanza que, con el tiempo, dará fruto en forma de bendiciones inagotables. A lo largo de su viaje, José no solo se transformó a sí mismo, sino que también se convirtió en un instrumento de salvación para muchos. En una época en que la hambruna amenazaba con devorar a naciones enteras, su sabiduría y previsión permitieron que su pueblo se preparara para tiempos difíciles. Esta preparación no fue fruto de la casualidad, sino de una fe firme en que Dios proveería, incluso en los momentos más oscuros. Así, la historia de José se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que enfrentan tiempos de adversidad, recordándonos que, por muy grande que sea el desafío, siempre existe la posibilidad de un giro inesperado hacia la victoria, siempre y cuando mantengamos la fe en el plan supremo del Creador. En el silencio de la noche, cuando el corazón se llena de preguntas y el alma se siente abandonada, es común experimentar la sensación de que la vida se ha detenido, como si cada paso estuviera congelado en el tiempo. En esos momentos, muchos sentimos que nuestras oraciones se pierden en el vasto vacío del universo y nos preguntamos por qué Dios, que siempre ha sido nuestro refugio, parece guardar silencio. Esta experiencia resulta profundamente dolorosa, especialmente para aquellos que han depositado su fe y esperanza en un plan divino, esperando respuestas que nunca llegan. La angustia de sentir que nuestras súplicas no son escuchadas puede llevarnos a cuestionar la bondad y la presencia de Dios en nuestras vidas, pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que el silencio de Dios no es un abandono, sino parte del misterioso proceso de su obra en nosotros. Una madre, con el corazón dolido y la fe puesta en la sanidad de su hijo, puede pasar noches enteras orando y esperando un milagro que parece no llegar. El dolor de ver a un ser tan querido sufriendo es inmenso, y en medio de la desesperación surge la duda: ¿acaso Dios ha olvidado a mi hijo? Sin embargo, en esos momentos de aparente silencio, Dios está trabajando de maneras que la mente humana no puede comprender. La falta de respuestas inmediatas no significa que nuestras oraciones sean ignoradas, sino que están siendo transformadas en una fuerza que, con el tiempo, producirá un cambio profundo en nuestro destino. La Biblia nos recuerda en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová». Estas palabras nos invitan a confiar en que, aunque el silencio de Dios nos parezca desconcertante, hay una sabiduría suprema detrás de cada pausa, una planificación divina que supera nuestro entendimiento. El caso del padre que busca empleo sin éxito es otro ejemplo conmovedor de cómo la vida puede parecer estar en una pausa interminable. Día tras día, este hombre se enfrenta a un mercado laboral implacable, luchando contra el desaliento y la incertidumbre. Los rechazos y las puertas cerradas pueden hacerle cuestionar si sus esfuerzos son en vano, si su fe está siendo puesta a prueba de manera excesiva. Sin embargo, esa pausa aparente es parte de un proceso de formación y fortalecimiento. La vida nos presenta obstáculos no para castigarnos, sino para prepararnos para desafíos mayores, para moldear nuestro carácter y enseñarnos a depender de la provisión divina. En esos momentos en que el futuro se muestra incierto, es vital recordar que, aunque Dios parezca guardar silencio, Él está dirigiendo cada detalle con un propósito que solo se revelará a su debido tiempo. Los jóvenes, en particular, a menudo se sienten abrumados por la sensación de que Dios no los escucha. En un mundo lleno de presiones, expectativas y caminos aparentemente predefinidos, la voz interior de la duda puede volverse ensordecedora. La juventud,
con sus sueños y aspiraciones, puede enfrentar momentos en que las oportunidades parecen esquivas y las respuestas divinas tardan en manifestarse. Sin embargo, es en esta etapa donde la fe se forja con mayor intensidad. El silencio de Dios no es señal de desinterés, sino una invitación a buscar, a profundizar en la relación con Él y a encontrar en la quietud la oportunidad para crecer. Cada experiencia de desamparo, cada instante en que sentimos que nuestras oraciones quedan en el aire, es una oportunidad para fortalecer nuestro espíritu y aprender que, aunque el camino se torne incierto, siempre hay una luz de esperanza que nos guía. La vida en pausa es, en realidad, un tiempo de reflexión y de preparación. En esos momentos en que todo parece detenerse, se nos ofrece la oportunidad de examinar nuestro interior, de confrontar nuestros miedos y renovar nuestra fe. Es en la soledad y en el silencio donde a menudo encontramos las respuestas que hemos estado buscando, no en la inmediatez de un milagro visible, sino en la profunda transformación que ocurre en nuestro ser. La ausencia de señales externas no implica ausencia de acción divina. Al contrario, es en ese silencio donde se cultiva la semilla de un cambio que, con el tiempo, dará frutos de formas que superan nuestras expectativas. La fe nos enseña a no depender únicamente de lo que vemos, sino a confiar en la promesa de que, aunque no percibamos la presencia de Dios de manera palpable, Él siempre está con nosotros, guiándonos en cada paso. Cada experiencia de silencio aparente es una oportunidad para aprender a rendirse y a confiar en el misterio del plan divino. Sentir que la vida se ha detenido y que las oraciones se pierden en el vasto universo puede ser devastador, pero también es un llamado a la perseverancia. La verdadera fe no se basa en la gratificación inmediata, sino en la confianza constante de que, en cada dificultad, hay una lección que nos acerca a la esencia del amor de Dios. En la quietud del alma, cuando el ruido del mundo se desvanece, podemos escuchar la suave voz de la esperanza, una voz que nos recuerda que cada espera, cada momento de aparente inactividad, es parte de un diseño perfecto. El silencio de Dios es, en última instancia, una forma de preparación, un espacio donde nuestras almas se reafirman y se preparan para recibir las bendiciones que están por venir. Cada experiencia vivida se suma a la historia de nuestro caminar con Dios, y la vida, con todas sus complejidades, nos enseña que la incertidumbre es un maestro que nos guía hacia la madurez espiritual. Cuando nos detenemos a meditar en nuestras dificultades y dejamos que el silencio divino hable a nuestro corazón, descubrimos que la espera es parte esencial del proceso de transformación y que, aunque las respuestas no lleguen de inmediato, cada instante está impregnado de la gracia y el amor de Dios. En una tarde tormentosa, cuando las olas se alzaban con furia y el viento azotaba sin piedad, un grupo de discípulos se encontró en medio de una barca, luchando contra la fuerza implacable de la naturaleza. El miedo se apoderaba de sus corazones, y en ese instante la incertidumbre sobre sus vidas se volvía palpable. Sin embargo, en medio del caos, una figura serena se alzaba, aquella que había enseñado con palabras de amor y milagros de fe. Era Jesús, el Maestro, quien con una calma que desafiaba la violencia de la tormenta, se levantó y habló con autoridad a los elementos. Las aguas, que habían sembrado el pánico entre los presentes, se aquietaron al instante, obedeciendo la voz del que tenía el poder supremo sobre la creación. Este acontecimiento, registrado en Marcos 4:35-41, no solo es un milagro, sino un poderoso símbolo de la paz que Dios ofrece incluso en medio de las peores adversidades. El relato de aquella tarde en la barca es un testimonio vivo de que la verdadera paz no radica en la ausencia de tormentas,
sino en la presencia de un poder divino que calma nuestras más profundas inquietudes. Los discípulos, asustados y desesperados, se encontraban al borde de la desesperación, creyendo que la furia de la naturaleza podría llevarlos a la perdición. Sin embargo, Jesús, con una voz firme y serena, les mostró que la fe en Él es la llave para superar incluso los miedos más intensos. Con palabras que resonaban con la autoridad de Dios, les dijo: «¿Por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe?». Y en ese instante la tormenta se disipó, dejando en su lugar un silencio lleno de asombro y gratitud. Este milagro no solo reafirmó la divinidad de Jesús, sino que dejó una enseñanza profunda en el corazón de todos, que en medio del caos, la paz divina se manifiesta a aquellos que confían en el poder supremo de Dios. El mensaje de aquel día en el mar se extiende más allá del tiempo, llegando hasta nuestros días y hablándonos directamente al corazón. En cada momento de crisis, cuando sentimos que las fuerzas de la adversidad amenazan con abrumarnos, podemos recordar que el Maestro está con nosotros, guiando nuestras vidas con la misma autoridad con la que calmó la tormenta. No es necesario esperar a que las circunstancias sean perfectas o a que las dificultades desaparezcan. Lo que realmente importa es la presencia constante de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como lo expresa Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras nos invitan a depositar nuestra confianza en el poder redentor y transformador de la fe, sabiendo que, aunque las olas de la vida se alcen con fuerza, la calma siempre está al alcance de aquellos que se aferran a la promesa divina. La historia de Jesús calmando la tormenta es también una metáfora poderosa para entender las luchas internas que cada uno enfrenta. A menudo en nuestro camino nos encontramos en situaciones que parecen insuperables, donde el dolor, la ansiedad y la incertidumbre amenazan con hundirnos en un mar de desesperación. En esos instantes, la imagen del Maestro nos recuerda que la verdadera fuerza reside en la fe y en la confianza inquebrantable en un plan mayor. Así como el viento y las olas obedecieron su palabra, también nosotros podemos encontrar la serenidad en medio de nuestras propias tempestades si nos rendimos a la voluntad divina. El milagro no radica en la ausencia del caos, sino en la capacidad de transformar ese caos en una oportunidad para experimentar la paz que solo Dios puede otorgar. Los discípulos, al ver la transformación del entorno, se llenaron de asombro y reverencia, comprendiendo que la presencia de Jesús no era solo un consuelo temporal, sino una garantía de que, sin importar la magnitud de las dificultades, siempre habrá una salida. Este relato, atesorado en las páginas de las Escrituras, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que buscan la paz en medio de la adversidad. Cada experiencia de angustia y miedo puede transformarse en un testimonio de la fidelidad divina si aprendemos a confiar en el poder que trasciende lo humano. La imagen de una barca azotada por el viento, luchando contra las olas, se convierte en el reflejo de nuestras propias batallas internas. Pero, al igual que los discípulos, podemos encontrar la fortaleza para enfrentar esos momentos si recordamos que la verdadera calma no depende de la ausencia de la tormenta, sino de la presencia inquebrantable de un Salvador que nos acompaña. Esta lección es particularmente valiosa en tiempos de crisis personal, cuando la enfermedad, las deudas o la depresión parecen envolvernos en un manto de oscuridad. En esos momentos, la fe se convierte en el ancla que nos mantiene firmes, la luz que disipa las sombras y la certeza de que, incluso en la furia de la tormenta, la paz de Dios permanece.
En el tejido de la vida real se entrelazan historias que parecen sacadas de los relatos bíblicos, donde el dolor y la pérdida se transforman en testimonios vivos de restauración divina. Imaginen a un migrante que, obligado a dejar su tierra natal en busca de un futuro mejor, se encuentra en un país extraño, alejado de sus raíces y seres amados. Este hombre, que en su tierra tenía sueños y esperanzas, se enfrenta a la cruda realidad de la soledad y el desarraigo, la lucha diaria por adaptarse a un nuevo entorno, la dificultad de encontrar un trabajo digno y el constante sentimiento de nostalgia pueden llevarlo a la desesperación. Sin embargo, es en medio de esa oscuridad donde suele surgir la luz de la fe. A pesar de los innumerables obstáculos, este migrante se niega a rendirse. Con el corazón lleno de recuerdos y determinación, se aferra a la fe y a la promesa de que, aunque el camino sea arduo, Dios tiene un plan perfecto para su vida. Con cada paso, siente la presencia invisible de un amor que lo guía y lo sostiene, y en esa fortaleza encuentra el valor para continuar. Con el tiempo, comienza a notar pequeños milagros, una oportunidad de empleo que se presenta en el momento justo, la ayuda de personas bondadosas y una paz inexplicable que inunda su ser en medio de la incertidumbre. Cada uno de estos momentos es un testimonio de la fidelidad de Dios, una manifestación de que, incluso en circunstancias adversas, el amor divino siempre obra a favor de aquellos que confían en Él. De igual modo, una mujer que fue abandonada por su pareja y se encontró sumida en la tristeza y el dolor, vivió una experiencia similar. Su familia, desmoronada por la traición y el abandono, parecía no tener esperanza de restauración. Sin embargo, en medio de esa desolación, encontró en la palabra de Dios el consuelo y la fuerza necesarios para reconstruir su vida. Con lágrimas en los ojos y una fe renovada, comenzó a trabajar en la restauración de su hogar y en el reencuentro de los lazos rotos con sus seres queridos. Cada paso, cada pequeño logro, era un recordatorio de que Dios estaba obrando en su vida, transformando el dolor en una oportunidad para renacer y para mostrar al mundo que, aun en las circunstancias más difíciles, el amor de Dios tiene el poder de sanar todas las heridas. Estos testimonios son ejemplos vivos de la verdad expresada en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa promesa nos asegura que incluso cuando enfrentamos fracasos y pérdidas, todo colabora para nuestro bien si permanecemos en la fe. Juan, un migrante que enfrentó múltiples desafíos desde el momento en que puso un pie en una tierra desconocida, se encontró con barreras como el idioma, la discriminación y la incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, rechazó permitir que la desesperanza se apoderara de su vida. Con cada obstáculo, recurrió a la oración, pidiendo fortaleza y sabiduría para sobrellevar las dificultades. Poco a poco, comenzó a notar cambios. Un vecino le ofreció trabajo, una iglesia local se convirtió en su refugio, y amistades solidarias surgieron de la adversidad. Estos actos no solo le brindaron soluciones prácticas, sino que encendieron en su corazón la certeza de que Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando todo parecía perdido. De igual manera, María, una mujer que tras el abandono enfrentó un periodo de profunda soledad, encontró consuelo en la lectura de las Escrituras y en el amor incondicional de una comunidad que la acogió. Con el tiempo, sanó sus heridas, reconstruyó su autoestima y redescubrió su valor como hija de Dios. La restauración de su familia fue un proceso de pequeños milagros que, acumulándose, la fortalecieron para enfrentar nuevos retos. La palabra de Dios se convirtió en su sustento, y cada día, al meditar en Romanos 8:28, sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar, revelando un futuro lleno de esperanza y posibilidades.
Estas historias nos muestran que, en medio de la adversidad, la fe puede ser el ancla que nos mantenga firmes y la luz que ilumine nuestro camino. No es raro que, en momentos de dolor extremo, sintamos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Sin embargo, al abrir el corazón al amor divino, descubrimos que el sufrimiento se transforma en un instrumento de restauración. La transformación en medio del dolor no es fruto de una magia instantánea, sino el resultado del trabajo constante de la fe, la perseverancia y el amor incondicional de Dios. Cada desafío superado es una victoria que fortalece nuestra confianza en un plan divino que, aunque a veces se oculta en el misterio del silencio, se cumple de manera perfecta. Así, al meditar en estas historias, encontramos la inspiración necesaria para enfrentar nuestras propias batallas, sabiendo que, al igual que Juan y María, nosotros también podemos ser instrumentos de restauración y esperanza en un mundo que a menudo parece desprovisto de luz. En medio de la soledad y de la incertidumbre, hay una historia que ha inspirado a innumerables generaciones: la experiencia de Moisés en el desierto. Imaginemos a Moisés, un hombre que, tras vivir entre la opulencia y la lucha interna por su identidad, se vio obligado a abandonar todo lo conocido y a refugiarse en la vastedad del desierto. Allí, en medio de la aridez y la inmensidad de la soledad, Dios se le apareció en forma de una zarza ardiente, un fuego que no consumía, pero que brillaba con una luz divina. Este encuentro, descrito en Éxodo 3:1-12, no solo fue un momento decisivo en la vida de Moisés, sino un símbolo de que, incluso en los lugares más inhóspitos y desolados, la presencia de Dios se manifiesta con poder y amor. Frente a la zarza que ardía sin consumirse, Moisés se encontró con un misterio que desafiaba toda lógica humana. La voz de Dios, resonante y tierna, le reveló que había llegado el tiempo de liberación y de cambio, y aunque el miedo y la duda pudieron asomar en su corazón, la certeza de un destino mayor lo impulsó a aceptar el llamado divino. En ese desierto, que no era solo un lugar físico sino un estado de ser, Moisés confrontó sus limitaciones y redescubrió su verdadera identidad. El desierto se transformó en un terreno fértil para la fe y la zarza ardiente en un recordatorio de que, aún en la soledad más absoluta, Dios está presente, comunicándose con nosotros de formas que trascienden lo ordinario. El encuentro en el desierto enseñó a Moisés que la verdadera grandeza no reside en las riquezas ni en el confort, sino en la capacidad de responder al llamado divino con humildad y valentía. Cada palabra pronunciada por Dios fue una semilla que germinó en su corazón, preparándolo para liderar a su pueblo hacia la libertad. La experiencia de Moisés en ese entorno inhóspito es un recordatorio de que, incluso cuando el camino se torna árido y las esperanzas parecen marchitas, Dios siempre encuentra la manera de revelar su amor y su plan perfecto. En el silencio del desierto, cada susurro del viento y cada rayo de luz se convirtieron en señales de que no estamos solos, que la presencia divina nos acompaña en cada paso. Este relato nos invita a ver en nuestros propios desiertos personales no un castigo, sino una oportunidad para crecer, para descubrir la fuerza interior y para permitir que la fe se afiance en lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es otro refugio seguro en medio de la incertidumbre. En un mundo lleno de ruido y distracciones, las Escrituras nos ofrecen una voz clara y reconfortante, una guía que ilumina nuestro camino. Cuando el silencio del entorno parece abrumarnos, es en las páginas sagradas donde encontramos confirmación y dirección. Proverbios 3:5-6 nos instruye: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Estas palabras han sido un faro en momentos de duda,
recordándonos que, al depositar nuestra fe en Dios, Él se encarga de guiar nuestros pasos hacia un futuro lleno de esperanza. Del mismo modo, el Salmo 23 nos brinda la imagen del buen pastor que cuida de nosotros en cada momento. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y el Salmo 119, 105 declara: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Asimismo, Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cada uno de estos versículos actúa como una chispa de luz que disipa la oscuridad, confirmando que, en medio de nuestras incertidumbres, la voz divina nos guía y nos fortalece. Pero la palabra no es solo un consuelo, es un diálogo íntimo con el Creador. En esos momentos de soledad, cuando las dudas amenazan con invadir nuestro ser, la lectura y meditación de las Escrituras se convierten en un acto de comunión que nos renueva. A través de cada versículo, Dios nos habla, nos consuela y nos muestra el camino hacia la paz. Es en ese diálogo silencioso donde descubrimos que, aunque el mundo exterior se llene de incertidumbre, en el interior de nuestro ser siempre habita la promesa de un amor inquebrantable y de una dirección segura. La vida, sin embargo, también nos enseña a través de los no y de los momentos de espera. Hay situaciones en las que, con todo nuestro anhelo, deseamos avanzar hacia un sueño o alcanzar una meta, pero en lugar de recibir un sí inmediato, nos encontramos con un no, o se nos invita a esperar. Estas experiencias, aunque inicialmente dolorosas, son parte integral del camino de la fe. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 12, 7, 10, nos revela la importancia de aceptar nuestras debilidades. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, a fin de que no me enorgullezca. Por lo cual, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras nos enseñan que nuestras limitaciones son, en realidad, la vía para que el poder de Dios se perfeccione en nosotros. Cuando enfrentamos rechazos o momentos de espera, no debemos verlos como fracasos, sino como redirecciones hacia un destino mayor, conforme a lo que nos asegura Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cada no o demora es una señal de que el camino está siendo preparado para algo mejor, una oportunidad para crecer y para desarrollar la paciencia y la fe. El proceso de aprender a aceptar el no divino y a esperar con confianza es una de las lecciones más profundas de la vida espiritual. En lugar de luchar contra las negativas y tratar de forzar resultados, debemos rendirnos y confiar en que cada experiencia, por dolorosa que parezca, tiene un propósito. Al reconocer que nuestras expectativas humanas son limitadas y que el plan de Dios es mucho más vasto, nos abrimos a recibir bendiciones que superan cualquier concepción. Cada rechazo, cada puerta cerrada, es en realidad una invitación a depositar nuestra confianza en la voluntad divina, recordando que incluso nuestras debilidades son instrumentos para que la gracia de Dios se manifieste con mayor fuerza. Este llamado a la rendición se extiende también a nuestra necesidad de soltar el control. En el agitado escenario de la vida, donde las preocupaciones y las incertidumbres parecen dominar cada instante, se nos invita a dejar de intentar manejar cada detalle y, en su lugar, confiar plenamente en Dios. Este acto de rendición no es signo de debilidad, sino de fortaleza y humildad. Dios tiene el control,
no es una frase vacía, sino una verdad profunda que nos libera de la carga de la autoexigencia y nos permite experimentar la paz que proviene de saber que existe un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando las circunstancias se tornen caóticas y no entendamos el porqué de los sucesos, debemos recordar: cuando no entiendas, confía. Esta invitación a soltar el control y a buscar primero el reino de Dios se encuentra plasmada en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos insta a reordenar nuestras prioridades, a reconocer que lo esencial no reside en el control absoluto de nuestras vidas, sino en la confianza en un poder superior que siempre obra para nuestro bien. Imaginen a alguien que se encuentra atrapado en la maraña de sus propios planes, tratando de dominar cada aspecto de su vida con precisión absoluta. En ese esfuerzo constante por controlar el futuro, se olvida de disfrutar el presente y de apreciar las maravillas cotidianas. La presión de querer manejarlo todo conduce a la ansiedad y al agotamiento, impidiéndonos ver que la verdadera fortaleza se encuentra en la entrega a Dios. Al rendir el control, nos liberamos de la carga de la incertidumbre y abrimos espacio para que la gracia y el amor divino fluyan en nuestras vidas de manera inesperada. Vivir con la convicción de que Dios tiene el control nos permite caminar con paz, sabiendo que, aunque el camino sea incierto, cada detalle está siendo guiado por una mano amorosa y poderosa. Este llamado a confiar en el plan divino es también un llamado a la esperanza. Al llegar al final de este largo camino de reflexiones, testimonios y enseñanzas, nos encontramos en un lugar de profunda esperanza y de renovada confianza en el plan perfecto de Dios. Cada historia compartida, cada lección aprendida, nos ha llevado a comprender que, a pesar de los desafíos, las pruebas y los momentos de incertidumbre, la presencia divina está siempre obrando en nuestras vidas. Es en ese entendimiento donde encontramos la fuerza para seguir adelante, para mirar hacia el futuro con una mirada llena de fe y optimismo, sabiendo que cada puerta cerrada es en realidad una señal de que Dios nos está conduciendo hacia un destino lleno de bendiciones. La vida es un viaje lleno de misterios y sorpresas, y aunque en ocasiones el camino se torne oscuro y las dudas amenacen con eclipsar nuestra visión, debemos recordar que no estamos solos. Cada experiencia, por dolorosa que sea, es parte de un diseño divino que busca nuestro bien último. Al meditar en la promesa de Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, encontramos la certeza de que, en el gran esquema del universo, nuestras peticiones y anhelos son atendidos de maneras que exceden cualquier expectativa humana. Esta promesa llena nuestros corazones de esperanza, recordándonos que el poder de Dios no tiene límites y que su amor es capaz de transformar lo ordinario en algo extraordinario. La confianza en el plan divino es tanto personal como colectiva. Cada uno, con su historia única, contribuye a un tejido de fe que une a comunidades enteras, demostrando que, aunque nuestras luchas sean individuales, la mano de Dios actúa de forma conjunta para restaurar y sanar. Al compartir testimonios de superación y redención, nos damos cuenta de que el dolor se transforma en fuerza y que cada experiencia adversa es un peldaño hacia una vida llena de propósito y abundancia. Este viaje de esperanza nos invita a abrirnos a un renacer interior, a soltar las cargas del pasado y a caminar con la convicción de que el futuro está repleto de promesas y bendiciones. Así, al cerrar este mensaje, recordemos que, a pesar de las tormentas y de los momentos oscuros, siempre hay un amanecer que nos espera,
una luz que disipa las sombras y nos guía hacia un horizonte lleno de esperanza. Que la certeza de que Dios tiene el control y la invitación de cuando no entiendas, confía, se conviertan en el ancla de nuestro espíritu. Que cada día sea una oportunidad para redescubrir la grandeza del amor divino, para agradecer por las pequeñas y grandes maravillas que se manifiestan en nuestras vidas y para vivir con la seguridad de que, aunque no siempre comprendamos el camino, cada paso está guiado por un amor que nunca falla. Con esta fe inquebrantable, abracemos el presente, confiemos en el futuro y vivamos cada instante sabiendo que el plan perfecto de Dios es eterno, generoso y lleno de esperanza.